Esto es Subterfuge Radio. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, la nave nodriza de Subterfuge Radio, pergeñando un capítulo más de este podcast donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla. Hoy ponemos el punto de mira en uno de los grandes pioneros del ultradimensionado ecosistema de los festivales musicales. En este caso, quizás el más sólido en cuanto a coherencia, honestidad y, por supuesto, a vanguardia se refiere. O lo que viene a ser lo mismo, el Sonar, de Barcelona, la partida de nacimiento, pero con el mundo como receptor y objetivo de un proyecto que ya traspasa los 30 años. Así que es evidente lo muy honrado y felices que nos sentimos hoy, en Simpatía por la Industria Musical, en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, con la visita y la presencia para aportar su ración de experiencia y el testimonio de esta a uno de los fundadores y pieza clave, Ricard Robles. Bienvenido, Ricard. Muchas gracias por invitarme a esta obra digital que tienes montada, que realmente es un referente de la cultura musical de este país, o sea que encantado de acompañaros. Pues nada, un placer, porque además ya sabes que bueno, aquí también se trata de recoger un poco la pluralidad del ecosistema de esta industria musical, que al final es muy diversa, pero bueno, contar con el testimonio, pues como decía, ¿no?, del festival, que para mí es el referente en cuanto a coherencia, honestidad, etcétera, pues es un auténtico placer. Muchas gracias. Pues bienvenido. Bueno, vamos a hacer primero un poco de recorrido histórico y bueno, aunque ya conocía cosas tuyas por cercanía, sobre todo por grandes amigos en común que tenemos, sí. Está muy asociada tus inicios al mundo de la radio. Esto ya sabes que Subterfuge Radio, esta plataforma de podcast, no deja de ser un homenaje realmente a la radio, porque a la radio que nos ha educado, ¿no? Y estamos hablando de 1980 más o menos, que empiezas con 15 años en la radio de tu pueblo, ¿no? En Radio Esparraguera, ¿no? Sí, tuvimos la suerte en esa época de que en Cataluña proliferaron por todas partes, sí. Incluso en pueblos tan pequeños como el mío, que en aquel momento eran unos 10.000, 11.000 habitantes, había una radio municipal que cumplía una función pública de servicio, pero que también servía como de laboratorio para experimentar y para, bueno, pues explorar posibilidades, ¿no? Y ahí con 15 años, que acababa de inaugurar la radio en el 80, hice el primero de muchos programas musicales. Luego hice más cosas, ¿no? Sí. Pero empecé con la música, lo cual me permitía, pues eso, tener una afición convertida después en una especie de casi oficio, ¿no? Al que espero volver algún día, ¿eh? Me gustaría. Y decías eso, empiezas con un programa musical y bueno, y estás hasta 1995, ¿no?, que llegas a dirigir la emisora. Sí. ¿Qué recuerdas de todas formas de esos inicios? Porque bueno, hacías referencia de la importancia además que tuvieron esas radios libres, independientes, alternativas que se llaman en ese momento, ¿no? ¿Qué recuerdas de esos inicios, al final de esa ilusión, ¿no?, al final de poder utilizar las ondas para compartir las cosas que te gustaban principalmente? Bueno, tú lo sabes bien, toda la gente que somos apasionados de la música, el principal vicio que tenemos es compartirla. Total. Sea por cualquier canal, ¿no? Y la radio evidentemente era en ese momento, mucho antes de que existiera internet y otras cosas que hemos visto, era el canal en el que podrías pretender tener un cierto alcance, ¿no? Entonces tener un espacio que era tuyo, que nadie te coartaba, no había un dictamen, era totalmente libre, donde tú ponías la música que te gustaba, y más con esa edad, ¿no?, que te mueves por la pasión y por lo que tú crees que es importante, fue un absoluto privilegio, aparte de un laboratorio para experimentar, ¿no? Y luego para dar otros pasos en otro tipo de medios y de emisoras también, ¿no? Pero claro, aquello fue un contexto, no voy a decir irrepetible, porque cada época tiene su momento, claro, ¿no? Total. Pero aquella coyuntura favoreció que muchísima gente pudiéramos tener un canal para compartir, que es básicamente lo que te gusta cuando eres un loco de la música. Totalmente. ¿Y cuáles eran los referentes que tenías en el mundo de la música? De la radio musical principalmente. En aquel momento, necesariamente Radio 3, a principios de los 80 era como el faro de referencia de mucha de la música independiente, la que se hacía en este país, y cosas que llegaban de fuera. Había alguna otra emisora en Cataluña, recuerdo una emisora que se llamaba Radio Club 25, que luego se convirtió en otras cosas, y una locutora en concreto que a lo mejor algún día me oye, que se llamaba Dolors Fort, y esos eran los referentes, porque claro, el acceso que tenías a tiendas de discos era poquito, el material que llegaba era el que llegaba,
Y si tenías un gusto, digamos, que no era el mainstream más estricto, pues tampoco tenías tantas referencias, con lo cual Radio 3 fue fundamental. Y luego, pues iniciativas, Ferlandisco también, me acuerdo, que importaba esos discos de música de baile de aquella época de Estados Unidos. Bueno, había pequeñas islas hasta que empezaron a aparecer las tiendas de discos, sobre todo en Valencia. Yo recuerdo que buena parte de mi discografía y del programa se nutría de las tiendas de discos de Valencia, que en aquel momento, que se llamó La Ruta, Zigzag, Radical y otras tiendas, era todo carísimo. Me acuerdo que pues, claro, los ahorros te iban en esos vinilos, te llegaban esos folletos que eran fotocopias y por teléfono, claro, ni mail ni cosas de estas, ni siquiera el fax, que llegó más tarde, ¿no? Por teléfono pues comprabas y te llegaban por correo, ¿no? Por lo cual vas construyendo un poco tu universo con lo que tenías al alcance en aquella época, y luego pues los 4 amigos que podían viajar a Londres y que traían material y que lo grababan y lo distribuían en casetes, ¿no? O sea, y esos primeros programas básicamente era ponías música y hablabas sobre esa música que ponías. Sí, ¿También tenías algún claro. tipo de conversación o entrevistabas a gente? En algunas ocasiones, porque estás en un pueblo. Claro. No Era difícil. No estás en una ciudad para poder conseguir que los artistas pasen por ahí, ¿no? Con lo cual ponías lo que a ti te gustaba, y yo en aquel momento pues tecnopop y new wave y música industrial y algunas cosas de indie, pues bueno, lo que constituía, digamos, esa galaxia de la música alternativa independiente hace ya más de 40 años, ¿no? Y en el año 86 también, del año 86 al 89 también trabajas en publicidad, que lo alternas con el mundo de la radio. ¿Tenías formación? ¿Habías estudiado publicidad o...? Había estudiado diseño gráfico, que es una cosa que no acabé nunca, ¿no? Y fue como un paréntesis en la carrera, por coyunturas y cosas de la vida, y porque de algo había que trabajar, y en aquellos tiempos pues casi que podías escoger dónde. Y estuve unos años dedicado a la publicidad a un nivel muy, digamos, muy básico y elemental, y no era aquel mi mundo, realmente no. O sea, fue un paréntesis. Bueno, seguramente también sacaste ideas y cosas que luego has podido aplicar, algo, ¿no? a tus siguientes pasos. Supongo que sí sería importante tu entrada en el año 89 en la redacción de Ajo Blanco. Sí, esto fue fundamental. Esto es un punto y aparte en el que cambian muchas cosas. Y fue de una forma totalmente casual, enviando una carta diciendo que veo que no tenéis la parte de música, no habláis de música electrónica y si os interesa. Y me dijeron que sí, con lo cual me acuerdo de haber hecho, yo creo que fue el primer disco de Nietzsche RBB, o música industrial de aquel tiempo. Sí. Lo que llamábamos, ¿cómo se llamaba aquello? EBM, Electronic Body Music, y me dijeron que sí. Entonces pude hacer durante un tiempo críticas de discos, algún artículo, hasta que, y ahora no recuerdo las circunstancias, pero me propusieron entrar en la redacción. Y estuve un tiempo en la redacción ya haciendo de todo, editando, entrevistando, y aquí ya abarqué muchas cosas y aprendí aquello que había estudiado, que es periodismo, que nunca ejercí, lo aprendí realmente en tiempo real en Ajo Blanco, ¿no? Trabajando con Pepe Rivas. Trabajando con Pepe Rivas, por supuesto, con Jordi Esteva, con Fernando Mir, con un montón de gente que fueron realmente el empujón inicial de decir, bueno, aquí tienes una herramienta que ya es una revista, ya no es la radio, y básicamente haz lo que quieras. Y hice lo que quise y aprendí, conocí a muchísima gente, que luego ha sido fundamental para lo que vendría después. Claro. Y luego en el marco de Ajo Blanco, ¿no? Que no dejaba de transmitir ese aire un poco ácrata, ¿no? Y sobre todo de mundo paralelo a la prensa, ya no te digo convencional, sino a la prensa musical. Era un ecomundo, ¿no? Que existía por sí solo, ¿no? Sí, era un espacio cultural, pues no voy a decir sin reglas, pero sí era un mundo propio que evidentemente inspiraba a Pepe Rivas y con muchísima gente que circulaba por allí, y que era un background que venía de los años 70, que yo había vivido pero como muy de pequeño, no lo había mamado, ¿no? Y que en los 80 se reinventa la revista, empiezan a hablar de tendencias y movimientos culturales, de globalización, de muchos aspectos de ecologismo, de muchos aspectos que luego serían fundamentales para entender cómo somos hoy en día, ¿no? Con lo cual también te impregnas, no voy a decir de una cultura general, pero casi, ¿no? Y musicalmente hablabas de esa tendencia por el tecnopop, la música industrial, propuestas como Nietzsche, me imagino Frontos 4.2, sí. Y bueno, te he visto pinchar en algún sarao privado y te he visto disfrutar como en Icebar y cosas así. ¿Cómo llega a ti esa tendencia musical también? Que bueno, que cuando estamos hablando no dejaba de ser vanguardia en un mundo, estamos hablando de siempre lo digo, ¿no? Hasta el 90, el paleolítico superior, ¿no? Al final que ni había internet, ni había
había realmente una prensa especializada en eso. Había importadoras, como hablábamos antes de Zigzag y estas cosas, pero realmente era muy complicado, ¿no? La fuente fundamental era Valencia. Era Valencia. Todo lo que se estaba desarrollando allí, de lo que tenías algún eco, pero eras muy pequeño todavía, muy joven, no te desplazabas con la misma facilidad. Pero sí las tiendas de disco de Valencia y alguna sucursal que se empezó a abrir en Barcelona. Algunas tiendas de Valencia distribuían algunos puntos de Barcelona, eran el sitio fundamental para nutrirte, ¿no? Y ahí una cosa te lleva a la otra, pues si hay un sello, bueno, tú sabes cómo es, hay un sello que te gusta, investigas al siguiente artista y luego la otra colaboración, bueno, lo que hacemos todo, rastrear en base a datos con los medios de entonces, ¿no? Pues sí, podemos decir que la puerta de entrada de muchas cosas fue en aquel momento Valencia, sin duda. ¿Y cuál es tu impresión ahora que sabes que han salido un montón de libros fantásticos? Bueno, está de Luis Costa, el de La Ruta del Bacalao, tal, ahora ha salido el de Miguel de Zigzag, el de la verdadera historia de La Ruta del Bacalao, que está muy bien porque te sirve además para visibilizar eso, pues al final el bacalao se ha quedado también en algunos aspectos casi como un poco despectivo, ¿no? De esto es bacalao y tal, ¿no? O sea, el bacalao en el libro que está muy bien, ¿no? Que cuenta pues todo el proceso desde casi finales de los 80, las discotecas de Benidorm, tal como empieza ahí, y como al final no dejan de ser propuestas de guitarras, pues todo este momento de Wall of Voodoo, Field of the Nephilim, Allen Sisfend y tal, claro, que no dejaban de ser bandas de guitarras, ¿no? ¿Cuán de importante, estás hablando de Valencia como centro de entrada de esas propuestas musicales, pero cuán de importante crees que ha sido también para la música La Ruta del Bacalao, como se entiende como concepto global, ¿no? Cómo empieza y cómo acaba? Yo creo que es fundamental. Obviamente cada uno explica su historia, o explica aquello de lo que se acuerda, ¿no? Y normalmente de las cosas malas te olvidas. Claro. Siempre te acabas quedando de lo bueno, ¿no? Pero sí es fundamental como un modelo también muy propio de un momento en este país, ¿no? Principios de los 80 estaba todo por hacer y todo por inventar. Pues, éramos el culo de Europa, una cosa que estaba todavía muy fuera de esos circuitos, ¿no? Con lo cual, instaurar un modelo de ocio inclusivo en el que la experimentación sea lo natural, ¿no? En el que los formatos de diversión, los formatos de creación y de consumo cultural y de difusión cultural tengan esta personalidad tan fuerte y que además esto se convierta en un modelo prácticamente industrial, podemos decir, porque se movían miles y miles de personas, no es un tema menor, ¿no? Es un tema menor. Determina de alguna manera cuál es el carácter y la esencia de un territorio y de una generación, ¿no? Y sobre todo porque se pudo explorar con muchas cosas. La música probablemente es lo que más recordamos, lo que más nos llega, pero había otros aspectos de la creación artística que estaban vinculados al fenómeno, ¿no? Y fue como un territorio donde se acogieron muchas almas sensibles o inquietas o diversas, con una mentalidad muy avanzada a lo que era la España de aquel tiempo, y seguramente también con una manera de operar bastante única que no tenía demasiados parangones en Europa, ¿no? Salvo grandes metrópolis como Londres o a lo mejor Berlín con sus particularidades, el microcosmos valenciano no era poca cosa, ¿no? Por su complejidad, por su riqueza y por su capacidad de imaginar mundos posibles, yo creo que fue muy interesante, ¿no? Y nos formó a muchos musicalmente, sin duda, ¿no? A artistas, a empresarios, a creadores o gente de la industria cultural en general, nos sirvió como campo de formación. Bueno, aparte también de ese nicho musical que con el que has disfrutado y nos has hecho disfrutar a posteriori con varios de tus proyectos, también te dedicas en ese momento a escribir de música. Hablas, pues eso, en una entrevista o una crítica sobre Lenny Kravitz, que creo que creó alguna polémica. Es el momento de la esquimadélica de Primal Skin. Empiezas a escribir en medios, ¿no? También empiezas a escribir en Rock Deluxe, sí, a colaborar en revistas, que también es eso, o sea, a través de Ajo Blanco empiezan a surgirte la posibilidad de expresarte en otros sí, medios. Desde Ajo Blanco, Santi Carrillo me invitó a hacer colaboraciones también en Rock Deluxe y empecé igual que en Ajo Blanco, haciendo críticas de discos. Básicamente lo que hacíamos en aquel momento Luis Yes y yo, que era hablar de música de baile. Ajá. Porque hay ese momento a principios de los 80 que es Valencia, pero llega el 88 y a mí me pilla de casualidad. Ajá. No es que yo lo andara buscando, me pilla de casualidad el Acid House en Ibiza. Claro. Y realmente es un impacto serio, serio. Porque tú estás allí para divertirte, evidentemente tienes un oído musical y una curiosidad, y llegan unos sonidos y una música y dices, hostia, esto es otra cosa, y realmente
aquello que se te revuelve el estómago y te pica la curiosidad. Con lo cual me metí de lleno en el mundo del house y del acid house, de la música de baile, y en Rod Deluxe empecé a hablar de algunos de los discos seminales de esta tendencia y lo que vino después, ¿no? De los Screamadelica, los de Primal Scream, los Massive Attack y otros discos de este tipo. Pero Santi me encargaba también otras cosas de vez en cuando, ¿no? A lo mejor por provocación o por... Vamos a ver qué piensa este, ¿no? Sí. Y de acuerdo a haber hecho artículos pues, de U2 o este de Lenny Kravitz, que dije a Santi, a mí no me interesa Lenny Kravitz, ¿no? Pero precisamente me interesa este punto de vista, ¿no? Y yo no sabía que iba a ser portada de la discográfica, que no sé cuál era, no me acuerdo, le sentó fatal, ¿no? Era Virgin. Era Virgin, sí, pues sí. Le sentó fatal aquello, ¿no? Pero bueno, son anécdotas, lo hice pues puntualmente porque en aquellos momentos, mira, también te divierte, ¿no? Pero a mí fundamentalmente lo que me interesaba era hablar de, pues esto, de trip hop y de acid house y de todo lo que vino a partir del 88, que para mí fue un cambio fundamental, ¿no? Dejé de escuchar mucha música porque no daba abasto para escuchar música de baile, ¿no? O sea que siempre la tendencia a la música que te lleva al baile ha sido importantísima para ti. Es decir, por ejemplo, hablabas también de volvemos un momento a Valencia, ese tal, y al final cuando ves también los libros de esto tal, ves guitarras que te hacían bailar. O sea, no necesariamente tenían que ser electrónica y tal. O sea, ¿te ha interesado siempre esa conexión de la música con el baile como, digamos, como ceremonia hedonista, ¿no? Y de expresión como formato colectiva y como experiencia de disfrutar de algo no de una manera unidireccional? Que a veces no hay otro remedio, tiene que ser así. Si estás escuchando a un cantautor, pues es el protagonista absoluto y tú estás ahí quieto recibiendo lo que te explica ese artista, ¿no? Sí. Pero hay otras maneras de vivir la experiencia musical y los clubs, las discotecas, las raves y luego los festivales y otro tipo de eventos, se rompe este esquema de un escenario y un público pasivo que está recibiendo el discurso o el mensaje de ese artista, ¿no? Y en el baile se genera otro tipo de comunión, otro tipo de experiencia musical en el que se desdibujan estos esquemas, estos modelos, ¿no? Entonces conseguir, pues eso, que haya un modelo en el que cada uno disfrute a su manera, pero a la vez todos juntos, se consigue sobre todo con la música de baile, ¿no? Qué bueno, total. Bueno, avanzando llega un momento en tu vida importantísimo, ¿no? Que es el año 92, que conoces a Sergio Caballero y a Enric Palau y empezáis a imaginar lo que era ese Sonar. Joder, es fuerte, ¿no? Es el 92, hasta el 95 no empieza, ¿no? ¿Cómo os conocisteis, bueno, principalmente? Trabajando yo en Ajo Blanco, en esos reportajes que hacía, investigando qué es lo que había a nivel internacional, también lo hacía a nivel local y a nivel nacional, y en una pieza que hice sobre la acción experimental de Barcelona, que empezaba como a mutar y a cambiar en aquellos tiempos, a principios de los 90, conocí a mucha gente, y entre ellos a Sergio y a Enric, que hacían música, pues que se podía decir en aquel momento experimental, o música que no pertenecía al ámbito del pop, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ellos tenían un bagaje más, sí, de lo experimental, de lo industrial, y yo venía más de la música de baile, ¿no? Y ahí encontramos como un espacio común en el que realmente hablábamos el mismo idioma, aunque tuviéramos formaciones diferentes, y nos dio por pensar, ¿no? Que por qué no crear ese espacio común en el que las diferentes familias de la electrónica que estaban en nichos muy pequeños y muy dispersos pudieran encontrarse, compartir y a lo mejor intoxicarse, ¿no? Aprender unos de otros, ¿no? Y esa es la idea seminal de Sonar, que se empieza a cocer en el 92, ¿no? Crear un espacio donde esas diferentes comunidades se encuentren y de repente descubran y compartan cosas que a lo mejor en tu pequeño nicho pues no lo dejas entrar o no sabes cómo llegar, ¿no? Y esa idea pues culminó en el 94 en la primera edición de Sonar. Pero bueno, al principio con un propósito muy de idealista, ¿no? Decir, vamos a intentar juntarles, juntarnos todos ¿no? y sacar. Es una cosa como vocacional, no piensas ni por un momento que te vayas a convertir en empresario y que vayas a vivir de ello. Nada por el estilo, ¿no? Pero todo empieza así. Totalmente. En buena parte, no todos los que estamos aquí naces por una vocación y una inquietud y luego pasa lo que pasa, ¿no? Total. ¿Y recuerdas el momento que se dijo la palabra Sonar? ¿Cómo vamos a llamarle Sonar? Me imagino que tendríais varias propuestas, tal. ¿Cómo surge al final la palabra Sonar? No hubo tantos nombres en danza. El momento exacto no lo recuerdo. Sí que fue una idea de Sergio
a partir de lo que significaba la propia palabra en sí, ¿no? Si coges sonar y la divides, es sound, navigation and ranking, que significa el sonar rastrea el movimiento a través del sonido, ¿no? Ajá. Con lo cual respondía a ese espíritu, ¿no? Totalmente. O sea, un sonar lo que hace es rastrear, y el festival pretendía, a través del sonido, pues también rastrear, pues, escenas, inquietudes y movimientos y propuestas, ¿no? Y bueno, llegas a primera edición, como decías, en el 94, que 6.000 personas entre el CCCB y la Sala Apolo. ¿Qué recuerdas de esa primera edición? Me imagino, bueno, que al final sobrepasó un poco, ¿no?, vuestras expectativas iniciales, sobre todo planteándolo todo, en principio, desde una propuesta muy de nicho, muy de vanguardista, que al final tuviese esa dimensión. En el año 94, congregar 6.000 personas alrededor de un acto musical era complicado, ¿no? Era totalmente incierto, porque, claro, no teníamos ningún referente. O sea, existía, o estaba todavía vigente, la Ruta del Bacalao, que movía a miles de personas. Sí. Había todo un circuito enorme de clubs y discotecas en polígonos industriales de la periferia de Barcelona, que también movían miles de personas, ya con un sonido diferente. Habíamos estado en las raves en Alemania, en Francia, en Inglaterra. Habían algunos festivales de música, digamos, académica o experimental o muy especializada, cercana a la música clásica contemporánea. Algunas cosas en el ICE de Londres, algunas cositas en Berlín, pero todo era muy disperso, muy especializado, muy nicho, ¿no? Entonces, nadie sabía si era una buena idea juntar a todas estas tribus. Claro. No teníamos un referente, es decir, vamos a copiar o adaptar aquel modelo, ¿no? Con lo cual, ya veremos qué pasa, ¿no? Sí. Y resulta que aparecieron, ¿no? Apareció la gente de la ciudad, de otras partes del país, y al cabo de poco tiempo empezó a venir gente de otros países también, ¿no? Porque sí, parecía que era una buena idea reunir todas estas tribus en un mismo contexto, en un escenario como el Centro de Cultura Contemporánea, claro, que le daba un carácter que no es menor, ¿no? De que era un evento con una vocación cultural. Exacto. No era solamente un evento hedonista, tenía un perfil y un acento que se pretendía cultural, en el centro de la ciudad, en horario diurno, sumándole además actividad pensada para los profesionales de entonces, ¿no? Claro. Pues una serie de charlas, algún taller, la parte de feria discográfica, claro, era todo un mundo, reunir a toda la gente, esas pequeñas tiendas que había por el país, tenerlos todas juntas 3 días allí, las publicaciones que empezaban a surgir entonces, con lo cual todas las manifestaciones culturales con sus diferentes aspectos aparecían durante 3 días, en el centro de la ciudad, en un horario diurno, y todos esos, digamos, fieles o seguidores, claro, se encontraban y de repente descubrían que había más gente como ellos, ¿no? Y esto fue la clave y sigue siendo de alguna manera 30 años después la esencia de Sonar, ¿no? El apelar a todas esas comunidades que tienen ascendentes diversos y personalidades muy marcadas y invitarlos a compartirlo con otras audiencias. Claro. Pero bueno, que no dejaba de ser, me imagino que el planteamiento eso de una propuesta arriesgada, en el sentido de eso, pues hablas de todas esas discotecas de Extrarradio, de la Ruta del Bacalao, bueno, al final estamos hablando de un público también muy poco fiel en el fondo con las formas y con el fondo, es decir, gente de que salía el viernes, volvía el domingo por la noche y el lunes ya era una persona normal que pasaba de todo hasta que llegaba el siguiente viernes, ¿no? De repente ese envoltorio con un trasfondo cultural, artístico, de innovación, al final siempre la propuesta desde ese año hasta ahora es que siempre habéis estado un poco a la vanguardia, porque afortunadamente la vanguardia se va renovando constantemente, ¿no? Esa sensación al final de reunir en el CCCB a gente tal, eso me imagino que sería gratificante en el sentido de eso, ¿no? Que bueno, aspirabais a llegar a esos nichos, pero al final era un público complicado, ¿no? Bueno, complicado porque no existían unos canales establecidos para poder llegar a él de una forma natural, con lo cual tú tenías que recurrir a lo que hacía cualquier, digamos, evento cultural o musical de aquella época, ¿no? Los canales de promoción o difusión, pues entrabas donde entraba el pop, el rock, el jazz y todo lo demás, o donde entraba el mundo de las exposiciones. O sea, tú eras una pieza extraña, díscola, en un contexto en el que había pues una oferta cultural muy diversa. Entonces, captar la atención de aquella persona que tenía esa sensibilidad o esa inquietud en ese contexto, donde no estaba todo tan segmentado como ahora,
bueno, pues requería que te explicaras bien, ¿no? Y que luego realmente la experiencia correspondiera a lo que tú explicabas. Y generalmente la experiencia era mucho mejor que lo que tú pudieras explicar, ¿no? Por bien que te planteabas la promoción o la difusión, finalmente lo que allí se vivía era lo que hacía que luego la gente repitiera y trajera a sus amigos, ¿no? Claro, total. Bueno, y el festival creciendo, y bueno, los primeros años, y vais doblando casi cada año, ¿no? Traéis a Orbital, que es todo un suceso. Ayudáis al renacimiento de Fangoria como dúo, que en ese momento estaba ya casi un pelín en el ostracismo, lo recuperáis, incluso hacen un sold out. Al final veis que, bueno, que el modelo funciona o que crece de manera, ¿no?, coherente, y encima, bueno, pues con cifras ya importantes de gente, ¿no? Sí, crece de una manera muy rápida y que tú además no eres capaz de dimensionar. No teníamos experiencia, no habíamos montado ni un concierto, ni un festival, ninguno de nosotros, con lo cual, como te digo, no tenías un modelo ni un patrón sobre el cual poder prever o planificar. Y funcionabas a base de esfuerzo, instinto y un muy buen equipo que empezamos a configurar desde el principio. Esto ha sido fundamental en toda la historia de Sonar, las personas que han formado parte del equipo, ¿no? La capacidad de entrega, de visión, de complicidad ha sido fundamental, ¿no? Con lo cual íbamos aprendiendo todo sobre la marcha, con un crecimiento, te digo, rapidísimo, que ahora lo puedes medir, lo puedes analizar, pero que entonces hablar de un 100% de un año para otro, ¿tú conoces a alguien que hoy en día hable de esos porcentajes? No. Impensable, ¿no? Pero aquello ocurría, pues porque tenía que ocurrir, ¿no? Y lo íbamos gestionando pues con la mejor voluntad y con la mejor gente de la que nos pudimos rodear, claro. Sí. No, y con un punto de visión importante, porque, bueno, es relativamente fácil, no es que diga que sea fácil eso, bueno, teniendo medios y tal, pues coger a un headliner y tal, que sabes que vende tickets, tal, eso, tal. Otra cosa es adaptarte a las tendencias. Por ejemplo, hablabas en su momento cuando conoces el Acid House, pues por ejemplo eso, llegamos al momento del drum and bass, ¿no? O sea, de repente el drum and bass explota y hacéis un cartel ad hoc a ese momento de explosión, ¿no? Joder, llegar a prever que bueno, pues al final estos carteles no se cierran con un mes, se cierran con un año, o sea que es por estar por encima casi de la tendencia, ¿no? Es fundamentalmente curiosidad lo que te mueve, ¿no? La curiosidad. Entonces, pues sí, estás en París y descubres que hay un sonido y en Londres empieza a crecer de manera exponencial y dices, bueno, pues esto tiene que formar parte del programa, ¿no? ¿Hay demanda en España para esto? Pues que se sepa, ¿no? Pero esto, si estás, digamos, proponiendo una experiencia de innovación cultural a partir de la música, pues todo lo que surge de nuevo y que tenga un mínimo de... Esto sí que quisimos ser exigentes siempre, ¿no? Que fuera representativo, que fuera actual, que tuviera lo que tú consideras que es un nivel de calidad razonable y aceptable, y con esas premisas, ¿no?, de actualidad, representatividad y de calidad, pues llegó el drum and bass y llegó el dubstep más tarde y años más tarde el reggaetón y infinidad de fenómenos que no siempre, pero en muchas ocasiones en Sonar era la primera vez que se presentaban delante de una gran audiencia. Bueno, no habéis hecho nunca un festival, pero habéis plantado una semilla que ha servido para muchos, y ya no solamente en el hecho de lo que es la gestación, producción, promoción, etcétera, un festival, sino también, me imagino, a la hora de sentaros con las instituciones. Cuando al principio os sentasteis, me imagino que estamos hablando cuando era un festival de música, ¿no? Ahora esta connotación que se dice, no, los festivales son turismo y tal, no sé qué. En ese momento, ¿cómo atienden? Bueno, afortunadamente creo que Barcelona siempre ha sido una ciudad a la vanguardia, ¿no? Pero ¿cómo acogen las instituciones al final una propuesta de repente decir, no, vamos a destilar todo esto que está pasando en la ruta del bacalao, en las tendencias del estatal, y vamos a hacer un evento de vanguardia en el centro de Barcelona? Mira, tuvimos una enorme suerte, porque también es importante reconocer cuando tienes suerte, ¿no? Y se inaugura el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona en el 94, en febrero, y el festival era en junio. Y meses antes de que se inaugurara, se nos sugiere, ¿por qué no pensáis en este espacio, no? Y llegamos y lo vimos y dijimos, no nos vale. Fue la primera impresión, decir, bueno, no nos vale, a no ser que nos dejéis transformarlo y hacer un uso para el cual seguramente no estaba fundamentalmente previsto, ¿no? O sea, tú piensas en el 92 en un centro de cultura y piensas en exposiciones, en charlas, en un tipo de consumo cultural muy determinado, ¿no?
de colgar cosas o poner cosas, y gente que circula un rato y se va, ¿no? Sí. Es decir, no, yo quiero ocupar el espacio y transformar sus usos, ¿no? Y a poner aquí esto, poner aquí lo otro, y sorprendentemente te dicen, sí, toma las llaves y haz lo que quieras, ¿no? Por lo cual, esto fue fundamental. Tener un espacio que era virgen en aquel momento y que te dejaran experimentar con la propia utilización, ¿no?, del recinto y los espacios para hacer cosas para las que los arquitectos no habían previsto algo, es muy divertido y es muy estimulante, ¿no? Es ocupar lo que habitualmente son, hablamos de hace más de 30 años, ¿no?, espacios de alta cultura con una propuesta en la que aparece gente de todas las tribus y todos los pelajes y que hace un uso civilizado y que realmente le da carácter a ese espacio. Fue una suerte y un privilegio enorme, ¿no? Esto le imprimió mucho carácter al sonar. Total. Claro, la suerte de eso, de poder, de repente, un espacio que es perfecto para lo que queréis hacer, que se dimensiona de manera perfecta, tal eso, pero llega el crecimiento. Y el crecimiento también es cuando ya los espacios ya no son los espacios que a ti te gusta tener, sino que son los espacios que necesitas ya para acoger a todo el crecimiento, ¿no?, de ese público, que llega eso en el año 97, ¿no?, que es cuando dais el salto ya, ¿no?, pues a lo que es la Marbella y todo esto, tal. Sí. ¿Cómo se asume desde el punto de vista donde sé que es una cosa muy pasional, ¿no?, como nació Sonar, y me imagino, estoy seguro que a día de hoy sigue siendo lo mismo, ¿no? De repente es eso, ¿no?, de decir, bueno, vamos a hacer una cosa en el CCP, por eso un espacio que nos encanta, de repente, bueno, ya se supedita casi en nuestro confort personal y nuestro bienestar en que tenemos que dar a la gente un espacio. ¿Cómo se vio ese momento donde tienes que salir y decir, oye, tengo que multiplicar el aforo, con lo que conlleva al final de todo, ¿no? Al final de seguridad, de todo. Aquí es donde empiezas a darte cuenta que te has metido en un lío. Sí. Aquí es donde empiezas a darte cuenta que realmente tienes una empresa, tienes una serie de responsabilidades que son algo más allá que ser culturalmente relevante, ¿no? Y recuerdo la primera visita a la Marbella con una sensación de vértigo. Primero porque en aquel momento que yo estaba lejísimos. Claro. Pensar en la Marbella ahora da risa, ¿no? Pero en aquel momento, en el 97, que yo era como, hostia, ¿cómo va a venir la gente aquí, no? Y aquel espacio que nos parecía inmenso, que ahora lo ves y dices, pero ¿cómo pudimos hacer lo que hicimos aquí, no? Entonces tienes que pensar ya a una escala de producción y de logística que de nuevo tienes que aprender, ¿no? Vas reinventándote. El festival estuvo 19 años en el Centro de Cultura Contemporánea de día, pero la noche, ya en el segundo año ya tuvimos que dejar el Apolo y irnos a la carpa del Pueblo Español, que se quedó pequeña. Porque el segundo año hicimos ese sold out con Fangoria y con Orbital, ¿no? En el 97 ya nos pareció una dimensión estratosférica. Y de nuevo, primera noche en la Marbella en el 97, Daft Punk, sold out para empezar, ¿no? Y dijimos, hostia, nos habremos equivocado otra vez, ¿cómo será esto, no? Y ahí estuvimos pues hasta el 2000, y por ahí pues pasó pues Daft Punk y Kraftwerk, que hacía muchos años que no actuaban en directo, y decidieron que Sonar era uno de los destinos para volver a los escenarios. Estuvo Mark Almond, estuvieron Fangoria otra vez de nuevo, ya estuvo Carl Cox y Carl Craig, y ya empieza a coger una dimensión ya de festival, tal como entendemos hoy el concepto de festival, ¿no? Con unos horarios imposibles, pero con aquellos amaneceres. Fue toda una experiencia en la que, bueno, de alguna manera nos hicimos profesionales, por decirlo de alguna manera, ¿no? No, pero en un contexto, lo recalcas en las líneas que te pedí un poco sobre tu carrera, que es muy representativo, ¿no?, de ese momento donde ni Barcelona, bueno, ni Madrid, ni eran ciudades turísticas como vemos ahora, donde la gente se va a un festival como se va a un encierro de toros. En ese momento, bueno, al final era una comunión alrededor de la música, que era congregar a gente a disfrutar de eso, y gente, bueno, de España, de gente de fuera, por supuesto, pero con un propósito de ir a ese festival, ¿no? Sí, nadie hablaba entonces de estrategias de atracción de turismo ni cosas de este tipo. Sí que no perdías de vista que estabas en una ciudad que había sido ciudad olímpica, y podías intuir que había pues un plan, ¿no?, para convertir la ciudad en lo que tuviera que ser, ¿no? Pero no fue una mesa a la que nosotros nos invitara nunca, y tampoco estábamos pensando en eso, ¿no? De repente empieza a venir gente de UK, de Francia, de Alemania, de un montón de sitios, pero porque hay un interés real en la propuesta cultural, ¿no? Y luego a lo mejor descubren la ciudad y todo esto genera lo que tenga que ser, ¿no? Pero nunca estuvimos en una mesa
ni invitados, ni participando, en la que se hablara de una estrategia de ciudad, de una estrategia turística, ¿no? La historia nos pondrá a todos en nuestro sitio, ¿no? Claro. Y alguna culpa tendremos y algún mérito también, ¿no? Pero no se pensaba en estos términos, se pensaba en algo que tuviera una relevancia cultural y artística. Y resulta que la gente venía de todas partes. Venía de todas partes, no solamente el público, sino que también os convertís en un referente musical, eso pues que hace que artistas pues como Marc Almond, ¿no? Y cosas así, quieran estar en el festival, ¿no? Llegáis a vivir ese momento donde, joder, que es que, bueno, sé que luego llega un poco lo que es la competencia, pero hay un momento donde la gente quiere estar ahí, ¿no? Me imagino que eso tiene ese momento súper especial, ¿no? Que cuando dices, coño. Sí, realmente ahora cuesta creerlo y contarlo y que te crean, ¿no? Pero sí, había muchos más artistas de los que buenamente podíamos meter en el programa, ¿no? Porque sí, la gente quería actuar en Sonar, la gente quería estar ahí, quería formar parte de la experiencia, ¿no? Pasa que todo no podía ser y además no podías estar repitiendo todo el rato. Y esto es parte del comisariado que tú también conoces bien, ¿no? O sea, hay que decidir qué es lo que en ese momento mejor experiencia vas a proponer para una audiencia que va creciendo y que de repente incorpora nuevos públicos y que tienes esa responsabilidad de atender a los fieles y generar interés por aquella audiencia que no está, digamos, del todo metida, ¿no? Entonces, pues cada año era un reto meter todos aquellos artistas que querían y que no cabían, ¿no? Claro. A ese comisariado que hablas, ahora continuaremos un poco con el relato, digamos, histórico. Ya es una pregunta casi, bueno, como todas, pero bueno, esta de curiosidad especial por los tiempos que por lo que ves, ¿no? en tu día a día, que nosotros vemos, por ejemplo, aquí en Subterfuge. ¿Con qué previsión se puede hablar ahora, podéis pensar ahora, es decir, de cartel? Es decir, ¿habláis de cosas que pues puedan ser ya para el 2026, 2027? ¿O es demasiado? Quizá tanto no. No, pero entre un año y medio es normal. Lo que pasa es que nosotros tampoco no hemos estado siempre dependiendo de agendas internacionales, de grandes artistas. El peso del headliner en Sonar no ha sido determinante. Obviamente a todos nos apetece tener a Chemical Brothers y esto lo tienes que hacer con una cierta previsión, ¿no? Esto no nos vamos a engañar. Hay cada año artistas que tienes que trabajar con bastante antelación, ¿no? Pero lo más normal, en nuestro caso, de la inmensa mayoría de los artistas, es que trabajes a un año vista o a veces incluso menos, porque aparecen cosas de repente y vas dejando huecos para aquellas sorpresas que dices, esto es realmente el last minute y voy a tener el hueco para poder hacerlo, ¿no? Pero sí ha cambiado bastante. O sea, yo me acuerdo que nosotros, pues al principio de los 2000 igual anunciábamos el cartel en febrero o marzo. Sí. A 3 meses del festival, ¿no? Sí. Se ponían a la venta las entradas 3 meses antes, ¿no? Y ahora tienes ya como una necesidad imperiosa y si no, algo no va bien, si en octubre o noviembre no has anunciado el cartel para junio. Para ¿no? junio. Bueno, son dinámicas que la industria ha ido instaurando y que no están ni bien ni mal. Lo que pasa es que tampoco no entiendes finalmente al público de qué manera le beneficia esto, ¿no? Total. Esta es la pregunta que cada uno te la contestará a su manera, ¿no? Pero sí, en aquellos tiempos anunciabas 3 o 4 meses antes y a veces un mes antes todavía anunciabas artistas, ¿no? Pero era otra dinámica y había otra saturación también, claro, ¿no? Total. Bueno, siguiendo el relato, digamos, biográfico histórico, bueno, en el 2001, después de la Sala Apolo, después de la Marbella, tenéis que hacer otro upgrade, claro, y es a la Fira Gran Vía del Hospitalet, ¿no? Hablas también cuando lo escribes, un sitio industrial enorme, que me imagino también se os parecía que estaba lejísimos y que todo eso, ¿no? Sí. O el susto en el cuerpo, me imagino también. El susto, aquello sí que fue un susto. Aquello sí que era muy grande y estaba muy lejos, ¿no? Y el primer año nos costó a todos. Nos costó al equipo, le costó al público y a los artistas entender cómo vamos a operar en este espacio, ¿no? Pero no había muchas más opciones, ¿no? La Marbella era ya impensable porque realmente es que no estábamos al límite de tener un tema de desorden público, no cabía más gente, ahí no se podía, ¿no? Y aquello fue seguramente la apuesta más heavy y más arriesgada. En el primer año realmente costó entender cómo operar en un espacio, porque parte de la experiencia de un festival
es que tú generes un entorno donde la gente pueda llegar fácil, esté cómoda, se pueda manejar con facilidad de un espacio a otro, se sienta segura, suene bien, puedas ambicionar hacer unas producciones de un cierto nivel de complejidad o de ambición, y a priori ese espacio cumplía con todos esos requisitos. Y 20 años después lo afirmamos tajantemente. ¿De qué aforo estamos hablando ahora mismo? En el FIRA. Nosotros lo tenemos limitado a 34.000 personas. Ajá. Podrías meter más gente porque el espacio da para mucho más, ¿no? Ajá. Pero como te digo, es fundamental que tú generes un entorno en el que la gente esté cómoda, se sienta segura y se pueda manejar con facilidad el de un transporte, espacio a claro, otro, también, ¿no? claro, es que sí, puedes llevar a mucha gente, pero luego si los generas hay un colapso también, porque la experiencia musical es importante, pero la experiencia también de cómo llegar, de cómo estar, tal, al final es lo que te llevas a tu casa. Dices, bueno, si he visto un concierto, pero he sufrido como un cabrón o una cabrona, ¿no? Claro, ahí tienes que tener a los artistas, a tu equipo, al público, en las mejores condiciones posibles. Entonces, cuando llegamos a FIRA Gran Vía, aquello asustaba, ¿no? Por las dimensiones y por la ubicación, pero reunía todos estos requisitos. Es decir, ¿es espacio seguro? Sí. ¿Es accesible? Realmente lo era. Lo que pasa es que mentalmente te parecía que estabas muy lejos, ¿no? ¿Nos permite hacer producciones con un cierto grado de ambición y complejidad? Sí, ¿no? Había muchos checks, ¿no? Muchas cosas que sí, ¿no? Otra cosa es que tú consigas dominar el espacio y generes esa atmósfera, ¿no? Y esto es un reto siempre, en cualquier caso, con un espacio de 100 personas o con uno de 35.000, ¿no? Claro. Y el primer año costó, pero el segundo ya vimos que aquel era el espacio natural, ¿no? Y ahí llevamos muchísimo tiempo y realmente pocas cosas no han funcionado en ese espacio. Pocas cosas, ¿no? Que te abruma al principio, pero con un buen equipo técnico y una buena planificación, la experiencia a la gente le gusta mucho y habla mucho de sonar de día y realmente es un modelo único, pero la noche, que sí que exige un poquito más de esfuerzo para el público que el día, es una experiencia total, ¿no? Realmente funciona muy bien el espacio, ¿no? Qué bueno. Bueno, aparte de eso, hablamos de los retos que os marcáis a nivel de espacios que vais cambiando y creciendo, los retos que al final que estén en un festival y que cada año haya que dotarlo de un contenido, ya no solamente artístico, sino en vuestro caso también todo ese aspecto profesional y el aspecto también de charlas, de historias, de encuentros, bueno, el aspecto performático, expositivo total. Tenéis el aspecto del diseño, o sea, es otro, me imagino, que otro quebradero de cabeza porque habéis puesto un listón muy alto. Realmente sois el único festival donde la imagen de cada año es también como algo que se espera casi más que ese headliner, ¿no? La importancia que ha tenido el diseño en el Sonar, la marca que le ha dado, es bueno, pues desde esa mítica con Maradona, las chicas, las gemelas estas fantásticas, a la polémica del perro disecado. ¿Cómo se afronta? Me imagino que eso es Sergio, ¿no? Caballero, Sí. el que la afronta de manera tal, pero me imagino que ya es un reto también, ¿no? Ya no es... Claro, yo a veces sufro por él porque pienso, bueno, él tiene mucha capacidad y tiene una energía, digo, sobrenatural, ¿no? Pero claro, cada año hay que hacer una pieza artística que tú como creador te provoque y te esté satisfecho, porque además la tienes que implementar en múltiples formatos y elementos para que funcione como un elemento de campaña, ¿no? Claro. Y es un reto que él asume cada año y realmente se ha convertido en una manera también de plantear cómo te puedes relacionar con tu público con otros formatos y otros lenguajes, ¿no? Que te da un carácter especial y que te permite experimentar desde el primer momento que tú recibes ese post o ves aquel flyer de entonces, ¿no? Claro. Porque aquello es una pieza que tiene una vocación artística y que tiene un elemento de creatividad y a veces de provocación, de hacerte pensar o de hacerte reír o de generar alguna emoción, ¿no? Y que tenga un valor para el propio creador también, para Sergio en este caso, ¿no? Con lo cual es una manera también de entender cómo te puedes comunicar con la audiencia con otros códigos y otros lenguajes que no sean aquello habitualmente que se sabe que funciona, ¿no? Pero enfrentándote a unos retos, me imagino pues el día que estaríais sentados, yo me lo imagino ya casi más cinematográfico, no estáis en una mesa sentados y de repente dices, Sergio, me ha pensado en utilizar la imagen de Maradona, pero yo me imagino que alguien levantándose como tengo el coche en segunda fila, o sea, este tío está loco, o sea, no tenemos ya suficientes tal, ¿no? Sí, pero todo esto se ha vivido siempre de manera natural porque es parte del ADN, ¿no? Sí, como algo que te da vida, ¿no? Que te da alegría y que también es un reto. Claro. El caso de Maradona, Sergio quería trabajar con un mito viviente, ¿no? Qué bueno. Y ese año era el Mundial
recuerdo que era el 2002, creo que fue el 2002, era el Mundial, y bueno, pues vamos a buscar a Maradona, que fue toda una peripecia que la ha contado él varias veces, y seguramente no ha contado todo lo que pasó, ¿no? Pero sí, pues un año es un mito viviente, otro año, pues como el año pasado, pues un experimento con inteligencia artificial a la que le das las riendas y que cree la imagen. Otro año es un componente humorístico, otro año es un componente 100% arty, con naturalezas muertas. Depende de lo que Sergio en ese momento esté explorando o esté investigando como artista, ¿no? ¿Pero tuvisteis algo en ese sentido, algún momento complicado de que la gente no entendió? Por ejemplo, el momento del perro disecado pudo generar en algún... todavía no hubo nada... Siempre hay gente que tiene algo que comentar, bueno, pero claro. esto es natural, claro. ¿No? Es natural. No. Bueno, en 2002 empieza la expansión internacional, o sea, otra mochila más para cargarse después de todo lo que teníais, y ya, bueno, hacéis Tokio, Londres. Bueno, ¿cómo también surge del triunvirato o de repente llegan de propuestas internacionales de quiero traer a Tokio el festival, o sois vosotros los que vais? ¿Cómo se plantea esa expansión internacional? Realmente nos vienen a buscar. Con este recorrido que no era mucho, desde el 94 al 2002, pues ese crecimiento y ese posicionamiento a nivel internacional hace que venga mucha gente, mucho profesional de otros países que quieren replicar el modelo, cosa que no es sencilla, ¿no? Tú no puedes calcar aquello y llevártelo a cualquier destino, ¿no? Pero sí, por lo menos el ADN o la esencia, ¿no? Esta de integrar diferentes comunidades, lenguajes artísticos y propuestas innovadoras en un único evento. Esto provocó la atención. Primero en Londres y en Tokio, y luego a partir de ahí infinidad de destinos a los que hemos ido y muchísimos más a los que no hemos ido, porque no se puede, porque no interesa, porque no tenía sentido, ¿no? Pero no estuvo nunca no había una planificación estratégica que dijera expansión internacional. No, apareció unos japoneses durante 2 o 3 años que ¿por qué no venís a Tokio? Y claro, en aquel momento te dicen Tokio, tú dices, pues voy. Claro, porque que no tenías nada que perder, sino mucha cosa por descubrir, ¿no? Y Londres, pues bueno, es la capital musical, y lo sigue siendo a nivel global. Y dices, bueno, pues tiene sentido que si tengo tanto público británico, tanta industria, claro, quizá hagamos algo en su casa, ¿no? Y a partir de ahí vinieron una propuesta detrás de otra, muchísimas. Hemos hecho, yo creo que cerca de 100 festivales en todo el mundo, y muchísimos más que, como te digo, no hemos hecho porque no tenía sentido ni capacidad humana nuestra para poder llevarlo a cabo, y por 1000 razones, ¿no? Y algunas cosas han sido realmente unas aventuras impagables, buenísimas. ¿Cuál ha sido para ti la más gratificante, la que recuerdas así, la experiencia internacional más a día de hoy? Tokio fue buenísimo. Estás en un entorno que es totalmente diferente de lo que conoces, con un público que es extraordinario, con una capacidad de entrega y de capacidad de conectar y de homenajear al artista durante todo el show. Aparte de todo el talento japonés que difícilmente puede venir aquí cada 2 por 3 y que lo puedes concentrar allí, porque siempre ha sido muy importante que en estas citas internacionales la escena local tuviera la voz cantante, ¿no? Fuera predominante en el programa, ¿no? Entonces descubres muchas cosas, conoces gente, ves mundo, te formas profesionalmente y finalmente tienes una experiencia que te llena en muchos aspectos, ¿no? Eso estuvo muy bien. Los primeros viajes a Latinoamérica estuvieron bien, Sao Paulo también. Todo era otra dimensión y otro modelo muy diferente, ¿eh? Al de Tokio todo era muy contrastado, ¿no? Pero también te permitía, pues eso, entrar en contacto con un continente que a veces lo vemos muy lejano, pero que en realidad funciona de una manera, en cuanto a inquietudes y a gustos, muy similar, pero luego la operativa es otra. Profesionalmente y humanamente te hace aprender. Reykjavik fue muy chulo también, fueron unos años muy interesantes. Hong Kong. Ha habido muchos, y algunos que no han tenido ninguna gracia también. Ya, eso te iba a preguntar ahora, ¿y el más complicado, el que menos, el que tienes un recuerdo más? Es que ¿controvertido? Controvertido ninguno, simplemente que a veces vas a los sitios donde no tienes que ir en el momento en el que no toca, ¿no? Claro. Y yo recuerdo, por ejemplo, Seúl,
que llevábamos una semana allí diciendo, ¿qué hacemos aquí, no? Que era otro momento también, ¿eh? Te hablo hace muchísimos años. Seguramente ahora me cambiará totalmente el concepto, ¿no? Pero, ¿por qué hemos venido aquí, no? Por ejemplo, ¿no? Yeah. O algunas cosas pequeñas que habíamos hecho que dices, No lo podíamos saber. todo este esfuerzo, ¿qué rastro queda? Y yo, ¿por qué estoy aquí? Si esto se parece a cualquier otro sitio, ¿no? Yeah. Buscaba siempre que aquello te nutriera y te permitiera entrar en contacto con otras escenas, ¿no? Otro tipo de talento, otro tipo de input. Y generalmente se daba. O se da, porque todavía seguimos haciendo festivales fuera, estamos ahora en Estambul y en Lisboa, y se sigue dando, ¿no? Pero a veces, pues no, Sí, claro. no podía ser, ¿no? Bueno, después de 19 años dejáis el CCCB y reinventáis el sonar de día en la Fira de Montjuïc. Creáis el sonar más D, un poco la feria más, bueno, el congreso de tecnologías creativas y alrededor del arte digital, que se convierte ya en un evento en sí al paralelo al festival. Bueno, siempre con la visión, ¿no?, sobre la vanguardia al final bueno, pues de la búsqueda de no solamente ser un festival musical con ese complemento claramente hedonista que tiene la música, sino también apostar por la vanguardia. ¿Cómo planteáis ese sonar más de como un evento paralelo, como parte de sonar, o realmente queréis darle una personalidad distinta, autónoma, vamos? Todo tiene una razón de ser que o sea, para entender cómo puede ser el futuro a veces va muy bien volver al pasado, ¿no? Entonces, en el ADN de Sonar siempre estuvo esto, ¿no? Porque siempre hubo esta vocación de tener actividad relevante para profesionales. Claro. O sea, siempre desde la primera edición pensamos, tiene que ser interesante para los públicos, para los artistas, por supuesto, todas las comunidades artísticas, pero también para los profesionales, ¿no? Con lo cual siempre ha habido algo en Sonar que tenía esa función de networking y de hacer negocios o de descubrir talento que fuera relevante para profesionales. Esto siempre ha estado ahí. Y siempre nos interesó también las expresiones artísticas más allá de la música per se, ¿no? El audiovisual y todo lo que vino ligado a ello. Con lo cual hay un histórico que cuando llega 2013 cambiamos de sede de Sonar de Día, que es de nuevo otro salto de esto, de decir, ¿cómo vais a dejar el CCCB, ¿no? Que vais a despersonalizar el evento. O sea, mucha gente se echó las manos a la cabeza, ¿no? Y bueno, luego fue un reto que yo creo que se cumplió desde el primer momento, ¿no? Decimos, bueno, buena parte de nuestro público trabaja, estudia o tiene interés por la creación audiovisual y por los nuevos formatos. O sea, tenemos una audiencia natural que vive o que tiene curiosidad por esto, ¿no? ¿Por qué no creamos dentro del mismo festival una actividad que complemente al hecho de la propia oferta musical, ¿no? Y ahí se configura pues esa especie de congreso, que fue una palabra que nunca nos resultó cómoda. Decimos, un congreso parece como una cosa aburrida, ¿no? Pero bueno, era una manera de entenderse, ¿no? Pues cita, encuentro, yo qué sé, pues congreso es igual, ¿no? Tecnologías creativas y cultura digital, ¿no? Y esto ha ido teniendo su propio desarrollo, su propia vida, mientras han ido cambiando muchísimas cosas en el mundo de la creación audiovisual con la llegada del digital, ¿no? Claro. Entonces es un espacio pues para inspirarte, para descubrir, para exponer, para aprender, para hacer networking. Es algo que convive en buena parte con el festival y en un principio tenía que interesar a las propias audiencias que ya teníamos. Pero con el tiempo te vas dando cuenta que hay otras audiencias que a lo mejor les gusta el country o les gusta la música clásica o el jazz, que digamos que el vínculo estético con Sonar pues no es, pero trabajan en el mundo de la cultura digital, ¿no? Están de alguna manera formándose o trabajando en esos sectores, ¿no? Y empiezan a llegar otro tipo de audiencias a Sonar a través de la puerta de Sonar más D, ¿no? Pues gente interesada en el mundo de la innovación o de la inteligencia artificial, que es lo más reciente que centramos el año pasado el programa. Con lo cual, el mundo académico, el mundo científico, el mundo de industrias creativas en su sentido más amplio, también tienen un espacio natural para que esos 3 días se convierta Sonar en su casa, ¿no? Y a lo mejor luego bajan al Village o se mueven por uno de los escenarios y de repente dicen, ostras, vi aquello y me sorprendió y me gustó, ¿no? Pero su puerta de entrada ya no es el festival, sino que es
Sonar Más D, ¿no? Claro. Y lo interesante para nosotros es que sigan conviviendo. Es decir, todo es sonar finalmente, independientemente de que entres por una puerta o por otra, ¿no? Sí, no, que conviva todo y bueno, pues siempre bajo el paraguas, eso de la constante vanguardia, ¿no? Siempre la transformación de todo. Hace poco, bueno, estuve viendo las imágenes, no pude ver en directo, me hubiese encantado de Lian Lian, el pianista este chino fantástico, que hizo un concierto con hologramas y con drones, ¿no? O sea, el que siempre... Sí, ¿no? con Glassworks, con el Xavi Tribó, que es un artista de la ciudad. Pues estos son, digamos, públicos habituales de Sonar Más D, ¿no? Totalmente. Yo no sé muy bien la música que le gusta a Xavi Tribó, no le he preguntado, ¿no? Lo conozco bien, pero él es público natural de Sonar Más D, ¿no? Claro. Totalmente. Bueno, ya sé que estarás harto de esta pregunta, pero te voy a hacer, ¿pero crees que es real esa burbuja que se habla de los festivales? Teniendo en cuenta que yo doy por hecho que Sonar es una burbuja paralela en todos los sentidos, ¿eh? O sea, no lo digo porque estés aquí, sino porque cualquiera con 2 dedos de frente lo sabe, ¿no? Pero en general, al final me imagino que os engloba, ¿no? Sale una guía de festivales y estáis con Sonar con esto. ¿Crees que realmente es eso y que ha desvirtuado un poco lo que es el festival como ese encuentro con esa connotación cultural en pos de esa difusión más industrial, más turística, más de dinamización supuestamente de la ciudad o de las ciudades? Burbuja de festivales es un término que yo llevo oyendo hace muchísimo tiempo. Y sigue ahí y hay alguien como esperando que explote, ¿no? Hay como una especie de deseo morboso de que esto explote. Yo no digo que no vaya a explotar. Lo que no sé es cómo ni cuándo, ¿no? Lo único que sí con el tiempo, yo creo que más que saturación, que quizás sí no hacen falta tantos festivales, hay demasiada clonación. Hay demasiados festivales que se acaban pareciendo los unos a los otros, ¿no? Bueno, es una manera de funcionar en el momento actual, que no sé si se va a instaurar como tal o va a ir mutando, pero sí, realmente, probablemente demasiados festivales que se parecen, sí. Si esto es una burbuja, pues no lo sé. Que explote, es probable, pero ¿cuándo? Dependerá seguramente de más de una coyuntura. Yo no creo que el propio sector en sí se autodestruya, ¿no? Sino que habrá un contexto más amplio que nos obligue a los festivales y a tantísimas otras disciplinas a revisar modelos, ¿no? Y puede ser pues el clima o la polarización en la que vivimos ahora mismo. Estamos en un mundo que es complicado, y si cada mañana pones la radio te dan ganas de muchas cosas. Es decir, ¿esto afecta a los festivales? Por supuesto, afecta a muchísimas cosas, ¿no? O sea que probablemente si esta escena cambia, va a ser por una suma de muchos factores, ¿no? No porque haya, digamos, algo que el sector esté haciendo muy, muy, muy mal deliberadamente, ¿no? Que seguro que sí, que hay cosas que son mejorables, ¿no? Yo lo único, quizá por veteranía, echo en falta, pues eso, que haya más rasgos de personalidad propia en más eventos, ¿no? Que se diferencien un poco más, ¿no? Bueno, estamos a punto de la edición número 30. Habrá gente que escuchará este podcast cuando ya estéis en la 63, pero bueno, con esta 30, que creo que es un número redondo y un motivo creo que de orgullo para celebrar. 31, claro. Sí. ¿Qué vamos a esperar? ¿Cómo lo describirías? ¿Qué vamos a ver en el Sonar de este año, de este 2024? En realidad las bases son las mismas, pero creo que este año de manera muy acentuada vamos a ver muchas microescenas, muchas comunidades con rasgos muy particulares. Es decir, hace unos años hablábamos del sonido de Manchester o del sonido de no sé qué, ¿no? Todo esto se ha ido granulando de una forma bestial. O sea, está hipersegmentada la escena, ¿no? Prácticamente hay barrios con un sonido particular, una escena particular, ¿no? Y que son fruto de generaciones y generaciones, de gente que se mueve, de migraciones, de diásporas, de muchas cosas, ¿no? Entonces vamos a intentar reflejar toda esa realidad de los barrios y de las ciudades, cómo se traslada a discursos musicales que solo podrían ser fruto de esta época. Aparte de que haya una serie de artistas clásicos o grandes como Air o como Laurent Garnier, pues estos tótems de la electrónica, los clásicos referenciales van a estar, y va a estar Tenaglia, y va a estar Kerry Chandler, esto va a estar, ¿no? El respeto por esos clásicos lo vamos a mantener, pero buena parte del programa va a ser sobre todo
una atención a esas microescenas, ¿no? A esos perfiles artísticos que son la conjunción de muchas realidades geográficas y culturales de un mundo que se mueve y muta de manera muy rápida, ¿no? Qué bueno, buenísima pinta. Bueno, Ricard, siempre tenemos que ir terminando, siempre hago la pregunta recurrente que para muchos es un compromiso, pero bueno, lo intento hacer con la mejor intención, eso es, ¿quiénes han sido tus referentes en la industria de la música de manera global? Quizás en el aspecto más personal, con gente que has trabajado. ¿A quién, bueno, pues aprovechando que tienes un rato para agradecer la influencia o el apoyo? Yo tengo que agradecer a muchísima gente. Necesitaríamos otra hora de podcast porque y sigo aprendiendo y dando gracias de la suerte que tengo de poder estar en contacto todos los días con gente que me inspira, que me aporta conocimiento, que me pone en una situación en la que tengo que revisar lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Obviamente que en su momento pudiera yo tener acceso a una radio que fuera como un aparato de experimentación fue fundamental. Que en Tajo Blanco decidieran que sí, vamos a hablar de esta música rara y que acabara la redacción y me proporcionara esa plataforma para poder conocer gente y formarme, fundamental. Las radios por las que he pasado después, estuve en Flash, y estuve en Los 40, y estuve en un montón de sitios. Mis socios, que han sido fundamental, llevamos 31 años, más de 31 años juntos y todavía nos seguimos provocando y respetando y diciendo, o sea, lo que está diciendo esto tiene sentido, ¿no? He tenido muchísima suerte con todo el equipo, con el que he trabajado. Hay gente con la que sigo trabajando después de 20 y tantos años. Otros, y la pandemia fue un punto y aparte para muchas cosas y para nosotros también, han dejado un rastro importantísimo. Yo he tenido muchísima suerte. Muchísima suerte de que todos los días estoy con gente que sabe más que yo. Qué bien, pues nada, muchísimas gracias, Ricard, ha sido un auténtico placer. Me lo he pasado muy bien, siempre que queráis. Gracias. Gracias. Bueno, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, emitiendo desde el estudio de Alfonso Santisteban de la calle Almirante en Subterfuge Radio con Laura Rodríguez a los mandos técnicos y nos vamos con el Por España de Samantha Hudson. Adiós. Las malas lenguas, que soy el diablo, que soy una cualquiera. Cuéntame mil leyendas negras y lo confieso, mi amor, son todas ciertas. Soy un tabú, un maricón judío más hombres de boom, una fulana, una bruja vudú. Soy la bujarra con la que sueñas tú. Mándame tu regimiento para que me descarmiento. Tambores, que repiquen las campanas, hazlo todo por la patria, hazlo Paco por España, ay por España, hazme sufrir por España, dame dolor por España, dame caña por España, dame martirio con un dolor desmedido, a mí a los de mi calaña, danos caña por España. 4 esquinitas tiene mi cama, 4 angelitos que me la guardan, 4 barrotes en mi ventana y yo te espero a 4 patas. Por España, hazme sufrir por España, dame dolor por España, dame caña por España, ay por España. Hazme sufrir por España, a mí a los de mi calaña, danos caña por España, ay por España, hazme
Hazme sufrir por España, dame dolor por España, dame caña por España, ay por España, hazme sufrir por España, aunque no esté ni canalla, por España. Paco, Paquillo, sexy, caudillo, tú serás mi obispo y yo tu monaguillo. Soy tu esclava, soy tu sumisa. Ponme el correa y llévame contigo a misa. Yo no soy sosa, hazme una soga con los collares de tu esposa. Me gusta mucho tu aguilucho, como le gusta la trucha al trucho. Por España, Paco, me pones bellaco contra la pared, enfusílame. Por España, papi, déjame bien guapi, déjame coqueta en una cuneta. Ven y súbeme la falda, ven y súbeme la falda. Ven y súbeme la falda, ay la falda roja igualdad, ay, 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 ay la falda roja igualdad, ven y súbeme la falda. Mira Paco que calibre, hay una grande y libre, ay, 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 hay una grande y libre, mira Paco que calibre. Mira Paco si soy puta, mira si soy lisonjera, mira Paco si está tiesa, como la mano incorrupta y olé de Santa Teresa.